Hola, buenos días a todas y todos. Aquí estamos en este espacio de entrevista de la revista Niñez Hoy, que es una plataforma especializada de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que busca promover y divulgar conocimiento científico y pedagógico para mejorar las prácticas educativas y contribuir a las políticas públicas de la sociedad. Hoy en día estamos con una referente por el tema que vamos a abordar en nuestro cuarto número, que esperamos pronto publicar, sobre educación inclusiva y diversidad. Ella es María Emilia Tillú. Hola María Emilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. María Emilia Tillú es referente en investigaciones sobre migraciones contemporáneas y racismo. Es profesora también titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Ella es doctora en Sociología de la Universidad de París 8, máster en Sociología en la Universidad de París 12 y coordina actualmente el Núcleo de Sociología del Cuerpo y Emociones, y durante su carrera ha investigado sobre los procesos de exclusión de niños, niñas y jóvenes en Chile, en América Latina y también en Francia. Hoy en día forma parte de la Red Nacional de Trabajadores Migrantes y Promigrantes y es directora de la revista Actuel, Marx Intervenciones, editadas por LON. Así que un gusto, María Emilia, tenerte con nosotras en la revista Niñez Hoy. Muchas gracias, Bernardita, muchas gracias al equipo también por esta invitación. Para mí es también un honor. Así que bueno, para introducirnos en este tema, queremos escucharte y que primero nos des tu diagnóstico en base a los resultados, a las investigaciones que tú has hecho. ¿Cómo está nuestro país en estos temas de discriminación y racismo y pensando en primera infancia sobre todo? Un diagnóstico no podría ser, sería demasiado presumido hacer un diagnóstico con algo tan grande, ¿no? Pienso que las dinámicas sociales son tan fluctuantes y tan también a veces contradictorias y difíciles que pienso que lo que hoy día estamos viviendo, a diferencia de lo que se vivió probablemente en los 80 y los 90, no me voy a referir a los 70 porque en realidad la situación era extremadamente distinta, tiene que ver con los desplazamientos de las personas con el mundo, en el mundo, por ejemplo, ¿no? No solamente hacia Chile, sino lo que ha sucedido hacia Europa, hacia América Latina, desde América Central hacia América Latina y viceversa. Es decir, en estos desplazamientos obviamente se desplazan familias, se desplazan mujeres embarazadas, se desplazan niños y niñas, y evidentemente son desplazamientos generalmente realizados en condiciones de mucha precariedad y que afectan principalmente a las familias, a las mujeres, a los niños y a las niñas. Entonces, hay cambios, probablemente yo en los 80 no estaba acá, no podría decir cómo fueron las cosas, pero sí me las imagino por lo que he leído y por lo que me han dicho, donde la situación era bastante dura, ¿no? En periodo de dictadura. Y en los 90 pienso que comienza a abrirse algo, al mismo tiempo que Chile pasa por una transición, se convierte en un país de inmigración, entonces comienzan a llegar personas migrantes desde nuestra región. Y tú has dicho que son como 7 países los que hoy día están catalogados como inmigrantes, que es distinto al extranjero, extranjera, cuentas tú. ¿Cuál es esa diferencia conceptual y por qué lo delimitas estos 7 países? Sí, es curioso porque en un principio quizás no nos dábamos cuenta, pero lentamente se comenzó a señalar como personas de la migración a 7 países de nuestra región, que son principalmente, según la llegada, ¿no? Perú, Bolivia, Ecuador, luego Colombia, República Dominicana, Haití y finalmente Venezuela, que era una inmigración que no imaginábamos que íbamos a tener. Esa diferenciación no tiene nada teórico, sino que se produjo en la vida de todos los días, ¿no? Se comenzó a señalar como personas inmigrantes a las personas de esos 7 países, no haciéndolo con personas que venían de otros países de nuestra misma región, también de Europa o de Estados Unidos, con una consideración como siendo extranjeros. Digamos, podríamos pensar entre personas invitables y personas no invitables. Curiosamente también aquí yo diría que hay una suerte de lejanía con lo más cercano. ¿Sí?
lejanos y lejanas de nuestros vecinos, ¿no? De quienes están al otro lado, por el lado del norte, sobre todo con Perú y Bolivia, cuando la trifrontera siempre ha tenido los tres países tan juntos, y también lejanos de países en donde chilenos y chilenas vivieron tantos años cuando tuvieron que partir al momento de la dictadura. Entonces, cercano, sin embargo, al más lejano, ¿no? Cercano a Europa, cercano a Estados Unidos, y eso, yo pienso que ahí hay que tirar un hilito desde la historia para entender que tiene que ver con la conformación de nuestro Estado-Nación. Y con esa conformación que se hizo a finales del 19, principios del 20, ya venía esa suerte de ideología que buscaba el desarrollo, pero fundamentalmente el desarrollo a la europea, y por lo tanto en clave blanca. Entonces, hay que detenerse en la historia para ver lo que pasó, por una parte, por ejemplo, con el proceso colonizador, ¿no? Y también con lo que fue la trata transatlántica de esclavos, en donde a Chile, si bien no llegaron en la misma proporción que América Central, llegaron esclavos a Chile, y que fueron personas importantes, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, y sin embargo fueron muy maltratados, sufrieron muchos castigos, ¿no? Y obviamente era una esclavitud negra, pero también fue una esclavitud asiática, ¿no? Y por otro lado, en esta conformación de Estado-Nación, también hay que recordar los procesos terribles de lo que se llamó pacificación de la Araucanía o chilenización del norte, en donde obviamente hubo una construcción de otredad histórica, ¿no? Contra personas negras y contra personas indígenas. Entonces hay un recorrido, así lo digo muy rápidamente, histórico, del cual no nos podemos deshacer, ¿no? Y pensar entonces por qué tenemos esa suerte de sentimiento personal, ¿no? Y también colectivo de ser una sociedad blanca, como sociedad chilena, ¿no? A diferencia de México o de otros países, aquí nunca hablamos de mestizaje. Entonces, en ese sentido, no es difícil tampoco entender este recurrir a la historia para ver cómo hoy día se trata a personas que, por ejemplo, están en trabajo extremadamente precario, explotados, a veces súper explotados, incluso en condiciones de trata, como ha sucedido y como sucede en distintas regiones de nuestro país, lamentablemente. Sin embargo, y termino con esto, en esta parte, hay una suerte de naturalización, de banalización de estas situaciones, para que muchas personas chilenas digan, ¿no?, que es normal que se trate a la gente de manera diferenciada, ¿no?, como otredad, como alteridad, ¿no?, por el hecho de ser inmigrante. Una suerte de, yo diría, de deuda eterna que tendría que pagar una persona que migra por el hecho de estar en un país que no es el suyo. Y en este sentido no puedo dejar de decir que, bueno, chilenos y chilenas hemos estado en muchos países del mundo, ya han permanecido y permanecen en muchos países del mundo, y han tenido también que vivir la discriminación y el racismo. Así es. Y eso pasa también por el ejercicio de reconocernos nosotros mismos en esta, tú hablas de toda esta historia que hemos tenido, pero en nuestros orígenes, de reconocernos en nuestros orígenes como no sé si como llamarlo como nación, pero como personas que habitamos acá. Claro, yo creo que ese reconocimiento, pienso que hay una tarea que es compleja, por eso que creo que con los niños y los más pequeños y las más pequeñas son trabajos hermosos que se pueden hacer, de preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa ser chileno o ser chileno hoy, ¿no?, cuando tenemos muchos niños y niñas chilenos y chilenas que provienen de la migración y que sin embargo, en términos de su identidad administrativa, son chilenos, son chilenas, pero jamás reconocidos como tales. Entonces, el ejercicio, pienso yo, no es solamente un ejercicio que se debe hacer con las personas migrantes, sino que es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros como sociedad para pensarnos, ¿no? Para pensarnos y buscar, por ejemplo, en nuestra propia historia familiar, colectiva, social, ¿quiénes somos? ¿Tenemos ancestros negros? ¿Tenemos familia de origen indígena? Se ha escrito al respecto, ¿no?, en un librito por ahí, el ADN chileno, que lo hicieron
académicas de la Universidad de Chile, en donde dan incluso el porcentaje de sangre probable que tenemos del mundo indígena y del mundo negro que vive en Chile. Entonces, esa suerte de ejercicio necesario de reconocimiento pienso que es muy útil, y bueno, con todo lo que implica la creatividad de las educadoras de Párvulo y la gente que trabaja allí, hay cosas hermosas que se pueden hacer con los niños, ¿no? Eso. Y adentrándonos un poco en educación inicial o educación parvularia, ¿qué comparación tú ves que se puede hacer entre los inmigrantes que están llegando hoy día, familias que están llegando a los jardines infantiles, que son familias jóvenes, que por primera vez son madres, padres, que vienen con una cultura quizás distinta a la que era la migración, tal vez en tus inicios de investigadora, 80, 90. ¿Hay algo distinto y que tal vez de ahí podamos como enlazarnos en una mayor cercanía? Bueno, yo comencé a trabajar esto en los 90, los 80 no estaba acá. Si bien estos problemas yo los vi también reflejados de otro modo en la sociedad francesa, ¿no? Pero bueno, la sociedad francesa ha tenido migración desde hace muchísimo tiempo, sobre todo mano de obra del África del Norte, también del África del Sur. Pero en los 90, y claro, los primeros que llegaron como migrantes, lo digo así porque no son los primeros que llegaron, los primeros que llegaron fueron las personas de Argentina. Después del corralito, no sé si te recuerdas, hubo una crisis económica grande en Argentina, pero los argentinos y las argentinas raramente son maltratados en este país, porque además siempre nos hemos situado nosotros por debajo, ¿no? Por ahí escribimos unas cositas divertidas como ¿qué implica creerse la muerte?, ¿no? Que es un dicho muy chileno. Y sí se puede decir que los argentinos se creen la muerte, pero rara vez escucharemos decir que un haitiano o que un venezolano, no sé qué. Porque tenemos con los argentinos todavía una situación en donde nos situamos por abajo. Estamos suponiendo que hay más europeos, suponiendo que son más blancos, no sé qué. Entonces, claro que ha habido cambios porque la dinámica migratoria se ha transformado. O sea, los primeros que llegaron fueron personas peruanas, por lo tanto, los primeros trabajos fueron con la comunidad peruana y con niños y niñas peruanos y peruanas en educación básica. Yo ahí empleé con niños también muy chiquitos que estaban en primero y segundo básico, y por lo tanto era en ese momento, principios de los 2000, finales de los 90, o sea, la década de los 90 hasta principios de los 2000 va cambiando, ¿no? Van llegando personas de Ecuador, en donde, por ejemplo, es bien interesante porque aquí vienen los otavaleños, las otavaleñas, que son un pueblo comerciante. Lo digo porque generalmente ellas trabajan con sus niños en la calle, y ahí fuimos testigos de varias situaciones muy duras, porque muchas veces se les arrestó, se les detuvo, ¿no? Y se les acusó de maltratar a los niños porque trabajaban con ellos, pero es un pueblo comerciante, siempre han estado con sus hijos por todos lados. Entonces hubo allí unas situaciones bastante duras. Y luego esto se va transformando, va llegando otras comunidades, llegando la comunidad colombiana, por ejemplo, también de América Central, digamos del Caribe fundamentalmente, hasta que comienza a llegar después del terremoto 2010, principalmente de la MINUSTAH en Haití. Tenemos el ejemplo de esta chica deportista que fue una de las primeras que llegó a Chile, y vimos todo este escándalo que se formó, tremendo, ¿no? Bueno, pero llegó la comunidad haitiana, y la diferencia es que la comunidad haitiana llega con una lengua distinta. Una lengua, lo digo muy fuerte porque no es un dialecto, como nos han dicho, no es un ruido, no es una cosa rara. Digo, todo esto viene de entrevista, ¿no? No es una cuestión extraña, ¿no? Es una lengua, el creol, que además es una lengua muy rica, porque contiene una historia maravillosa de lo que significó también la lucha por la liberación de la esclavitud, ¿no? En el pueblo haitiano. Entonces, ahí se produce algo por distintos lados, ¿no? Yo diría un proceso de racialización muy potente, porque comienzan a llegar personas de otro color, de color negro, que en Chile supuestamente no había, o no había habido nunca, o cuando llegaron se fueron porque tenían frío. Bueno, toda una mitología armada en torno a la presencia de personas negras en Chile, como fueron los senegaleses, por ejemplo, en el periodo de la guerra, ¿no? La persecución, el castigo, cómo se liberaron. Bueno, ahí hay toda una historia
a seguir, que es muy interesante, pero luego con la comunidad haitiana efectivamente esto cambia, porque estamos frente a una lengua que desconocemos completamente, la desconocemos tanto como desconocemos la historia de Haití, ¿no? Yo pienso que ahora con más presencia haitiana hemos sabido más sobre la historia haitiana, ¿no? Hemos comenzado a leer sus intelectuales, ¿no? A sus poetas, hemos comenzado a saber más de la lingüística, de la historia, de la política en Haití, del sufrimiento del pueblo haitiano, de la riqueza haitiana, que lamentablemente siempre es presentado como un país en donde solamente hay pobreza. Y eso coloca a las personas que vienen de Haití en un lugar particularmente castigado, yo diría, ¿no? Y con ello, obviamente, niños y niñas que provienen de Haití o que nacen en Chile de padres haitianos, llevan consigo esta marca, ¿no? De la racialización por la inmigración, ¿no? Ahora bien, yo haría un paréntesis para decir que independientemente de que la persona sea o no migrante, tenga o no tenga capitales económicos y culturales, el hecho de ser negro en Chile es una situación muy complicada. Estudiantes universitarios, profesionales, han sufrido de mucho maltrato, ¿no? Por el hecho de ser... Tener un color de piel diferente. Sí, entonces, claro, lo que aquí funciona es un racismo que es de viejo cuño, porque es un racismo que ya se produjo contra nuestros propios pueblos, ¿no? Contra pueblos indígenas que han sufrido mucho, no solamente el pueblo mapuche, sino también el pueblo aymara, el pueblo quechua, etc. Sabemos también de esta suerte de exterminio que han tenido pueblos en nuestro país históricamente, ¿no? Pero ahora ese racismo que se naturalizó, porque tratar mal a una persona mapuche se normalizó en este país durante tanto tiempo, ¿no? Y por eso mismo que ustedes han tenido propuestas muy buenas sobre interculturalidad, sobre consideraciones, etc. Estamos en deuda todavía, eso es un trabajo muy largo. Pero ese racismo como dormido en la banalización, como adormecido por la naturalización de lo que implica, despierta con la llegada de personas que vienen de afuera, ¿no? Es decir, que no son chilenas. Y en ese sentido, el hecho de no pertenecer a la nación chilena les da un lugar inferior, ¿no? De subordinación también, y de mucho castigo, de todo tipo, ¿no? O sea, desde las primeras mujeres peruanas, me recuerdo que trabajamos mucho con ellas, que llegaban de Perú, perseguidas en el periodo Fujimori, ¿no? Y que eran, no sé, yo tuve amigas ingenieras, trabajadoras sociales, sociólogas, todas en condición, comillas, de empleada de casa particular, porque no me gusta pronunciar una palabra de 4 letras que la considero extremadamente violenta, ¿no? Salvo para decir, como señalan por ahí algunas colegas que trabajan en el mundo mapuche, que proviene de la palabra ñaña, a la cual le sacaron la tilde, ¿no? Por lo tanto, le sacaron de la historia para convertirla en un lugar de mucho castigo. Entonces, tenemos todas esas historias, ¿no? Entonces ahora hay posibilidad de castigar a quien no es de acá, ¿no? Y en eso aparece una suerte de acuerdo nacional en que hay que hacerlo así. Entonces, todas estas personas que venían con su profesión, etcétera, se convierten en trabajadores de casa particular, pero además sujetas a 2 años para poder tener una visa. O sea, estaban todas las políticas también públicas, ¿no? Y la ley que condenaba 2 años trabajando con usted, como sea, aunque usted me trate mal, me insulte, me humille, ¿no? Porque dependo de usted para una visa y poder establecerlo. Entonces, allí hay varias cosas complejas, mucho sufrimiento, porque esas mujeres, pensando en los niños, dejaron generalmente a sus niños allá, en Perú, para establecerse primero y traerlos después. Entonces, bueno, como muchas trabajadoras de casa particular, puertas adentro, chilenas, que han tenido que educar a los hijos de los otros y de las otras, dejando a los suyos en otro lado, y viviendo todas las consecuencias que eso viene en la vida, ¿no? Entonces, eso fue en ese primer momento, y luego esto se va modificando.
Y Emilia, pienso cuando te escucho y leía antes algunos de tus trabajos, ¿cómo pensamos en el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, en la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, que acá Juji está dentro como de nuestro referente, de nuestras bases, porque cuando nos encontramos con situaciones que, según nuestro entendimiento, transgreden derechos de niños y niñas, cómo las educadoras o el equipo educativo o la comunidad educativa debe actuar para, por un lado, priorizar por ese niño como sujeto de derechos, pero por otro lado, no pasar a llevar estas diferencias culturales que tú nos explicas y que en realidad uno ve en el día a día. ¿Cómo conviven esos dos elementos? Bueno, ese yo pienso que, o sea, yo no podría dar, por favor, lecciones Pauta. ni nada, Sí, no, pero... no. Solamente algunos puntos de vista a partir de cosas que nosotros hemos visto, ¿no? A mí me parece, en primer lugar, que la convención tiene cosas buenísimas. O sea, si la convención realmente se respetara, estaríamos lejos de las situaciones que hemos vivido, que son a veces extremadamente duras, ¿no? Y eso a nivel de todos los niños y niñas, no solamente de los niños, hijos y hijas de inmigrantes, ¿no? Pero pienso que hay probablemente un desajuste entre lo que la convención plantea y lo que nos dice la ley en Chile, ¿no? Y ahí ustedes más que nadie conocen ese desajuste, que es un desajuste real. Pero independientemente del desajuste de estas grandes cosas que sería la convención y la ley en Chile, está el quehacer cotidiano de trabajadoras que están en el mundo de lo preescolar, digamos, donde están este mundo enorme, generalmente de mujeres jóvenes, con mucha convicción de trabajo, en donde los derechos de los niños no se están leyendo, digamos, en una carta o en una ley, sino se está viendo en la vida más cotidiana. Y en ese sentido, claro, las distintas, a ver, voy a decirlo así, no podemos ver a las migraciones como un gran paquete de gente, creo que ese es un error tremendo. Cada país tiene sus propias características, ¿no? Y además la gente que viene de cada país viene de distintos lugares del país. Puede venir del mundo rural, puede venir del mundo urbano. Por lo tanto, hay distinciones que hacer al interior de cada país. Y por supuesto, cuando uno parte, se lleva consigo lo que uno es. Es decir, su historia, su cultura, su forma de ser, se la lleva porque es lo que uno aprendió en la socialización de la infancia y en la historia familiar. Y la gente que llega hace lo mismo, se trae consigo su historia, ¿no? Y esa historia y esa cultura muchas veces se ve complicada cuando se produce el fenómeno de aculturación al llegar, que sin duda se produce una mezcla allí, tal como hacemos en las comidas, ¿no? Se produce una mezcla que es imposible de no hacer, porque vamos a vivir en otro país, vamos a colocar cosas nuestras y vamos a también poner aquellas que estamos recibiendo del país al cual llegamos. Pero lamentablemente no se hace en condiciones de igualdad, ¿no? Y por lo tanto, si no se hace en condiciones de igualdad, efectivamente allí se produce este desajuste en pensar, por ejemplo, que hay una cultura inferior a otra. Creo que esa es una de las formas nuevas que tiene el racismo cultural o diferencial, en que supuestamente nuestra cultura, es decir, la chilena, es la buena cultura. Y en realidad, si partimos así, partimos mal. Porque mi cultura, nuestra cultura, tiene determinadas características y la cultura de la persona que llegó, lo primero que tengo que hacer es intentar conocerla. Y luego, para comprenderla, y comprender, bueno, en el sentido más spinoziano o de Bourdieu, implica no juzgar, como dice Spinoza, no juzgar, solo comprender. No comenzar a decir esto es mejor o peor, sino aquí hay algo distinto que tengo que intentar aprender, tanto de la persona que llega como de la persona que recibe. ¿Y qué es lo que trae un niño? Trae juegos, los juegos tienen otro nombre. Me acuerdo que los niños peruanos jugaban al jazz, hasta que yo supe que era la payaya, por ejemplo. Uno va aprendiendo cositas
en la medida en que está trabajando el terreno. Si el terreno a uno le dice todo, ¿no? No necesita ir a buscar en tantos lados. Y sobre todo en los niños que naturalmente se expresan desde el aprendizaje y la cultura enseñada en su casa. Entonces allí pienso yo que hay un esfuerzo, que además es un esfuerzo interesante y es agradable, no es algo complicado, para pensar que el respeto a eso que el niño trae es respeto a los derechos. No es que yo traiga una suerte de catálogo para decir hay que respetar esto, lo otro y lo demás. Se aprende allí, en el encuentro, en la interacción, en la cotidianeidad escolar. ¿Y cómo cree usted que debemos orientar nuestras políticas públicas? No lo remito solo a Junji, sino que porque usted es bien crítica del rol del Estado. Que el Estado mismo es un Estado racista, ha dicho usted, que incluso exculpa los problemas que tiene por estas situaciones. Entonces, ¿cómo en concreto se podría mejorar las políticas públicas? O sea, yo pienso que es algo muy sencillo, pero también que no se hace mucho, que es considerar lo que se entrega de abajo hacia arriba, diríamos, desde quienes viven las situaciones cotidianamente, con todas las diferenciaciones que eso implica, porque igualmente no todos los jardines infantiles son iguales, ¿no? Si yo voy a Utah o voy a Zapa, donde he estado, también hemos investigado, hay jardines que tienen 3 niños, ¿no? En donde los colores que los niños aprenden y con los cuales se identifican son los colores de la naturaleza en la cual viven. Entonces, me recuerdo de cosas que hicimos, ¿no? En donde no se le puede llevar un pantón de colores con colores muy fuertes, porque allí la educadora decía, no, acá trabajamos con los colores de la tierra. Entonces, considerar esas diferenciaciones para no aplicar de manera igualitaria, no igualitaria, sino de manera, yo diría, opresiva, un modo de hacer las cosas para todos y todas por igual, es desconsiderar las características particulares que tiene cada lugar. En ese sentido yo pienso que puede haber muy buenas políticas públicas, pero para que ellas funcionen en realidad es necesaria la participación de quienes están viviendo los hechos cotidianamente, en cualquier lugar. Diríamos, no es que vamos a hacer todo, pero por lo menos que las llamen a las educadoras de párvulo, que las consideren. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con esa profesora o profesor en las escuelas rurales, que tiene en una misma sala a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto básico, y que uno observa lo que hacen, que es una cosa impresionante, y que logran diferenciar y enseñar diferencialmente a los niños de todas las clases. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Y si yo logro aprender ese quehacer maravilloso, puedo decir que aquí hay una potencia educativa que hay que tomar en cuenta y que ese profesor tiene obligadamente que cumplir las metas que le envían todo el tiempo y que están completamente fuera del quehacer cotidiano. A eso me refiero yo cuando digo que no funcionan estas políticas públicas porque no están en relación con la realidad, porque están también armadas desde los lugares de los ministerios. Desde un computador. No, sería lo de menos, pero por lo menos que se desplacen o que inviten a la gente a poder trabajar juntas. Y no sé, no lo encuentro algo tan complicado, pero pienso que esa consideración implica también que quienes hacen las políticas tengan un modo de trabajar o un punto de vista hacia el mundo que sea carente de arrogancia, que considere a los demás. Y eso no es tan fácil si uno lo hagan de a poco. Yo leí un estudio que usted presentaba en 5 colegios del centro de Santiago, sí. Que hicieron durante 2 años observando cómo era la situación de los niños y niñas de Perú. Si nos pudiera comentar un poco eso, y me llamó mucho la atención esta cita de Michel Foucault que usted incluyó, que dice, las escuelas de la inmigración, en el estudio, las escuelas de la inmigración en la ciudad de Santiago. Y del filósofo dice, la escuela busca domesticar y dominar a partir de actividades y prácticas que diferencian, jerarquizan, homogenizan y normalizan los comportamientos. Es que ahí hay dos cosas.
por una parte es la gran pregunta: ¿qué es la escuela? ¿No? Todos los días escuchamos críticas tremendas de la calidad escuela. también de la educación. Por supuesto, pero ¿qué es la calidad? ¿A qué le llamamos calidad de la educación? ¿A que los resultados de los niños sean todos sobre 6,5? O sea, si lo pensamos así, la exclusión está armada de antemano. Porque obviamente no todos los niños tienen puro 6,5. Pero la presión de los padres, la presión de las familias, la presión de la sociedad hace sufrir muchísimo a los niños, ¿no? En un contexto escolar donde no se debería sufrir. Entonces ahí está la jerarquización a la que nos referíamos, pero eso lo digo en general. Porque la escuela, de ahí coincido mucho con Bourdieu, contribuye a la reproducción de las desigualdades, no de la igualdad. Porque hay escuelas con nombre y escuelas con número, escuelas con nombre en castellano, escuelas con nombre en otro idioma, porque hay segregación escolar, porque hay pago, porque hay mercantilización en un país ultra neoliberal como el nuestro, que es Chile, ¿no? Entonces, no sé qué haría yo si hoy día yo tuviera niños pequeños, ¿no? O sea, quisiera no enviarlos a la escuela, ¿no? Y con respecto al estudio que hicimos, fue muy interesante porque lo que observamos, principalmente, y lo que hicimos con los niños, porque trabajamos con los niños, no se les entrevista, ¿no? Sino que se hacen cosas con ellos para ver cómo están viendo el mundo, cuál es la relación que tienen con los adultos, etc. Observamos lo que llamamos la vida cotidiana escolar, pero no en las aulas, porque en las aulas ya hay un orden. Ha habido, yo he dirigido tesis también que han trabajado al interior del aula, que son muy interesantes, pero lo que nosotros hicimos fue observar los patios de recreo, los corredores y las entradas de los colegios por donde se iban a su casa y llegaban desde su casa. Y fue en ese ámbito de la cotidianidad escolar, lo que ocurre en los recreos, que vimos lo que ocurría, ¿no? Entonces, niñas peruanas que no querían salir de la sala porque les daba miedo llegar al patio, luchas por el mundo del fútbol, entonces niños que quedaban fuera, niños que quedaban dentro, hasta que, no sé, un día un niño peruano llegó con una pelota de fútbol nueva y dominó la cosa porque traía lo que todos necesitaban para jugar y negoció con estos niños chilenos que lo trataban mal para decirle: entonces me llevó la pelota. Cosas como esas, ¿no? Muchas cosas duras. Hubo una niñita que yo siempre cuento esta historia a todos lados, que tenía siempre el carnet chileno en el bolsillo del delantal. Entonces, y lo mostraba siempre, y a mí me acuerdo que me dijo: yo le juro que soy chilena. Entonces, al decir eso, yo decía: pero ¿cómo es posible que una niña tan chiquita tenga que estar demostrando su nacionalidad? Porque de todas maneras, otros le decían que no lo eran. Después había mucha diferencia entre el modo en que funcionaba cada escuela, ¿no? Ahí me encontré con cosas muy duras, ¿no? Una directora que ya, me imagino que ya no está dirigiendo ahí, por supuesto está anonimizado, ¿no? Que decía que reconocía a los niños por el olor. Lo leí en... Fue terrible, ¿no? Y bueno, cuando a mí me dicen esas cosas, yo insisto mucho para que me cuenten más. Por la comida, decía. Claro, porque decía que los impregnaba el olor o el mal olor. Incluso cuando llegamos a entrevistarla a ella llegó, yo no sabía que era la directora porque andaba con un delantal por todos lados, con un desodorante ambiental, y me dijo: no, antes que entren voy a echar esto porque aquí siempre está muy mal olor. Y por supuesto que lo decía porque había niños hijos de inmigrantes. En otra escuela conocí a un director que era exactamente al revés, que me decía: aquí no hay niños migrantes, son todos chilenos. Yo lo encontré raro igual, porque le decía: pero bueno, igual llegaron niños, había niños, él tenía ya niños colombianos, ya había bolivianos y peruanos. No, me decía: sí, aquí todos iguales, pero en la mano tenía un jabón y una escobillita de esas de uñas, y caminando conmigo por la misma escuela, encontró a unos niños que se los llevó al baño para refregarle las orejas y lavárselas él, que era un acto extremadamente violento. Entonces, pero estamos en los años 2000, no sé, no me acuerdo ya, 2007, 2008, sí, por ahí, o 2000, claro, y ha pasado el tiempo. Yo diría que no he hecho un estudio con niños ahora, pero en lo que he visto hay muchas cosas que han cambiado, porque sí allí ha habido protocolos, reglamentos,
que tienen que bajar para ser respetados. Pero eso no significa que en el fuero más interno de muchos profesores y profesoras no sigan ni dándose lamentablemente esta diferenciación con los niños. Entonces, con los niños y niñas de Haití, por ejemplo, conozco casos, esto no han sido de investigaciones, pero de niños que no quieren ir más al colegio y familias que han partido. Y han partido, digamos, después de que los padres tenían buenos trabajos acá, se fueron igual por el sufrimiento de sus niños, porque no querían verlos sufrir más por el color de piel que tenían, los niños eran chilenos. Entonces se fueron a México, a un lugar donde lo pasan muy mal ahora, y que les llaman allá, en ese lugar, los haitianos chilenos. ¿En serio? Entonces, hay una serie de cosas que han ocurrido en todos estos años, que no son tantos, y que demuestran varios cambios en este sentido. En ese estudio, usted hablaba, María Emilia, de esta diversidad como maquillaje, que pareciera que hay un esfuerzo por una diversidad, pero en realidad se queda en temas como hablaba feria cultural, ¿sí? Como cosas folclóricas. ¿Cómo podríamos, porque nos ha hablado de comprender, de conocer, de aprender del otro, pero ¿cómo lo hacemos quizás con ejemplos concretos en los jardines infantiles para que la diversidad no sea solo un maquillaje? Sí, yo pienso que es lo que ocurre desde la multiculturalidad hasta la interculturalidad, ¿no? O sea, se puede hacer stand de distintos países, sí, eso está bien, pero al mismo tiempo tiene que haber otro trabajo más profundo sobre la comprensión de esas distintas culturas, para no solamente mostrarlas como una especie de abanico, como un chantillón, ¿no? Una muestra así de lo que tengo dentro del colegio, o decir, bueno, cantamos distintos himnos. O sea, ¿cuál es la consecuencia real que tiene eso entre los niños y las niñas de distintos lugares para que se vinculen como si fueran todos iguales? Y hasta hoy uno puede observar esto, no lo vi yo, sino lo han visto. Acá se va a titular dentro de poco 2 chicas que han trabajado en un colegio y un chico que se tituló el año pasado, que no ha visto mucho cambio en lo que ocurre en los colegios respecto a cómo los niños se encuentran entre sí, los peruanos por un lado, los niños haitianos por otro, cómo interactúan, cómo se agrupan entre sí, como defendiéndose, ¿no?, de lo que sería el mundo con los niños y niñas chilenas. Ahora, cuidado, igual es un poco común que los niños de las mismas nacionalidades se junten, pero el esfuerzo que puede hacer el colegio, que puede ser la institución, porque se produzcan, por ejemplo, intercambios, conversaciones, juegos que permitan, ¿no?, los conocimientos de unos y otros. Yo creo que hay algunos colegios que sí lo hacen y les va súper bien, y hay otros que son más reticentes a hacerlo, porque esto depende no de la escuela misma, sino de las personas que trabajan allí y que tienen, diríamos, una conciencia intercultural, ¿no?, y que han visto en todo este periodo que Chile ha cambiado, pues. Que Chile ha cambiado y que Chile sí es hoy día un país de inmigración. Por lo tanto, no se puede desconsiderar a niños y niñas que dentro de unos años, bueno, ya estamos viendo nosotros en la universidad, están llegando niños y niñas que ahora están en estudios universitarios, pero algunos de ellos prefieren que no los reconozcan como peruanos, porque no lo pasan bien, hasta ahora. Cuando me gustaría que nos hablara un poco de su investigación o su especialización en sociología del cuerpo, y con esto de que usted se refiere que el cuerpo migrante, lo dice así, el cuerpo migrante es como en el sentido contrario del cuerpo ideal. Entonces, sabemos o podemos comprender a qué aludimos con el cuerpo ideal, pero cuando lo contraponemos al cuerpo migrante, ¿puede explicarnos a qué se refiere y por qué signo de discriminación? A ver, voy a decirlo desde cuerpos específicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la racialización sexualizada, el cuerpo de las mujeres caribeñas, ¿no? Pero por el hecho de ser migrantes, además, es decir, por estar en una condición desconsiderada y minorizada y también racializada, ¿no? Como trabajamos el cuerpo, hacemos observaciones de interacciones que no necesariamente de palabra,
la mirada de los hombres sobre sus cuerpos, las miradas de las mismas mujeres chilenas sobre sus cuerpos, ¿no? Que son entre envidia y odio, ¿no? Por el hecho de ser migrante y por el hecho también de ser mujeres y de estar en condiciones precarizadas, ¿no? Yo obviamente, pienso en cosas muy específicas que vi en los niños y recuerdo una escena en que yo trabajaba con los chicos, poníamos todas las manos así para mirar de qué color éramos, ¿no? Entonces todo el mundo, los niños de primero y segundo básico, porque los niños de los jardines pienso que no hacen esa diferencia, pero eso lo digo patudamente. Entonces las niñas decían, bueno, es más blanca, es más negra, esta es más morena, no sé qué. Y entre una niña chilena y una niña peruana, la niña peruana le dice a la niña chilena, yo soy más blanca que tú. Y la niña chilena le dice, no, yo soy más blanca que tú, porque soy chilena. Entonces, esta cuestión del cuerpo migrante implica que se produce una especie de pantón de colores que comienza a fusionar racializadamente para plantear las diferencias. Pero nosotros al interior ya de Chile, en nuestro propio país, ¿no? Funcionamos con ese pantón de colores, ¿no? Morena pálida, trigueña, qué sé yo, blanca blanca, blanca rosada, o sea, funcionamos así, pero donde siempre lo blanco, y esto tiene que ver ya con toda una teoría, la teoría de la blanquitud, como raza que no se cuenta, ¿no? Eso les habla de raza cuando no se habla de lo blanco, y la blanquitud aquí se esgrime, diríamos, como una de las herramientas del capitalismo muy antigua, para dominar. Hay una autora académica y escritora feminista, Sarah Hammett, que tiene este libro que le comentaba, La promesa de la felicidad. Pero utiliza el concepto afectos extranjeros y también de inmigrante melancólico, un poco para cuestionar esto de la primera generación migrante y luego la segunda generación, que son los hijos de, pero que ya están nacionalizados, por así decirlo, y cómo uno no arrastra al otro. Y ahí pensando en esto que nos comentaba y que ya hemos visto, o sea, los niños que estaban en los jardines ya estudiaron, pasaron por la escuela, se han graduado incluso en la universidad, los vimos los panamericanos. Entonces, ¿qué opinión le merece de cómo podemos construir un sentido de comunidad que no signifique o el adoctrinamiento o que no exija, como plantea esta autora, que se refiere más a la reflexión acerca de la felicidad? Depositar nuestras esperanzas en una misma cosa. Sí, yo esa pregunta la respondería por otro lado, entendiendo lo que hace la autora, ¿no? Pero lo respondería desde lo que es el racismo, ¿no? El racismo es un sistema de dominación que no deja ninguna dimensión fuera, ninguna. Ni en salud, ni en educación, ni en cultura, ni en esto. No deja nada fuera. Es como que todo está funcionando al mismo tiempo para hacer sufrir a otro, ¿no? Pero naturalizadamente, ¿no? Funciona. Entonces, tomando a un autor que yo quiero mucho, que es Abdelmalek Sayad, que escribe un libro precioso que se llama La doble ausencia, y tiene un subtítulo muy bonito que en francés es desde de la ilusión del emigrante al sufrimiento del inmigrante, ¿no? O sea, se parte con todas las ilusiones, cambiar la vida, mejorar la situación, hacer vivir mejor, feliz a su familia, se convierte en inmigrante, lo racializan, pasa lo que estamos diciendo, y eso no funciona. Entonces, en los niños y las niñas, yo pienso que la raza, ¿no? La digo entre comillas porque supuestamente no existe, sin embargo, la raza existe en la medida que es un marcador de diferencia, lo que decíamos recién con los colores, pero también lo podemos decir con los acentos. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas venezolanas que me preguntan, oye, dime que estoy hablando como tú, o que ya no se entiende que soy venezolana porque estoy aburrida que me digan cosas, trato de no hablar. Aquí no hay un color de piel que se presente inmediatamente para demostrar quién soy, sino un acento para hablar el castellano. El acento es racializado desde Chile, ¿no? Entonces, lo que le pasa a los niños y las niñas, independientemente que hayan nacido en este país, ¿no?
como ocurre en todo el mundo, ¿no? Que hayan crecido, estudiado, etcétera, portan como un estigma la marca de la migración de sus padres. Y deshacerse de ello es muy difícil, porque o bien el chico puede intentar por una parte reivindicar ese lugar y sentirse orgulloso de ser quien es y de tener esas raíces y de, digamos, plantearlo casi políticamente, pero en otros casos es tanta la continuidad del sufrimiento que lo que quieren es asimilarse para que nadie se dé cuenta de quiénes son. Y eso implica olvido en la historia, olvido en la cultura, borramiento del origen, y yo lo encuentro terrible. Entonces, hay distintas situaciones que uno logra ver, ¿no? Como por ejemplo, mucha gente haitiana, muchos chicos haitianos que dicen, no, a mí nunca me han discriminado. Nosotros sabemos que eso no es así. Porque efectivamente es muy difícil pasar desapercibido siendo haitiano en este país, independientemente, vuelvo atrás, de que sea un profesional calificado, de que haya hecho doctorados en Europa, por el hecho de ser negro en Chile y haitiano. Entonces, la migración, por eso cuando escribíamos, hablábamos de la piel como marca la inmigración, se está en la piel, pero también por ejemplo, el hecho de ser, estoy trabajando muchos días en el campo del trabajo, de ser considerado porque se trata muy bien a la gente. Entonces, en los retail y en otros lugares, sí, colombianas y venezolanas tratan muy bien. Entonces, por eso las voy a contratar o las voy a considerar. Pero es que todos deberíamos tratar bien a la gente. No tendríamos por qué no hacerlo, ¿no? Pero a veces se tratan muy bien cuando se trata de todo el trabajo telefónico, ¿no? A la gente le molesta cuando es el acento venezolano, colombiano, les cuelga, las insulta. O sea, tiene una contradicción permanente entre ser amables para uno y ser amables para otro, es mal considerado y racializado. Entonces, ¿qué es lo que se racializa? Es el acento. Porque hay una condición migratoria que es una condición racializada, y por eso cuando decimos migrante nombramos a alguien de 7 países. Oye, María Emilia, podríamos estar toda la mañana, pero yo sé que estás súper ocupada y te agradecemos que te hayas podido dar el espacio para venir acá. Estamos en el Centro de Documentación de la JUNCE acá, en Morandé, con Agustina, y te damos muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir con la revista Niñez Hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la revista, es hermosa, y bueno, cuenten conmigo para cuando sea necesario. Muchas gracias. Que estén muy bien.